Hola, buenas tardes a todos y bienvenido a este webinar del GREF. Para esta primera propuesta que os queremos hacer de compartir conocimientos, de compartir experiencia, nos ha parecido interesante traer la comunicación intercultural. Como todos sabéis, cada vez somos compañías más grandes, más internacionales, compañías que tienen más departamentos, compañías que tienen otras compañías dentro y forman un grupo empresarial. Además, la inteligencia artificial, como todos sabéis, es una herramienta que va avanzando poco a poco y en los equipos de recursos humanos y los equipos de formación y desarrollo cada vez ponemos más foco en las soft skills, en las habilidades blandas, como es la comunicación, que viene a complementar los trabajos que vamos a aprender a ir haciendo con inteligencia artificial, y nos ha parecido un tema muy interesante para debatir, construir y compartir experiencias en el grupo, en la asociación del GREF. Y lo vamos a hacer de la mano de tres expertos profesionales que nos acompañan esta tarde y a los cuales les quiero dar la gracia por su asistencia: a Daniel Redondo de la Poza, Spanish Communication Coach de la compañía Speaks; Renata Dutra, de la Institutional Affairs Senior Manager de Telefónica y embajadora de LEDU; y Raquel Gil, directora de Recursos Humanos de Sanitas. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos, por compartir vuestras experiencias con los colegas y profesionales del GREF. El sector de banca y seguros, que está siempre intentando aprender, formarse e impulsar el conocimiento dentro de las empresas, y lo que vayáis a compartirnos hoy seguro que nos enriquece en el tema que os proponemos compartir y debatir esta tarde. Y sin más dilación, Daniel, ¿de qué estamos hablando realmente? ¿De qué vamos a hablar esta tarde? Bueno, tal y como has dicho anteriormente, vamos a tratar el tema de la comunicación intercultural profesional, enfocándolo desde diferentes puntos de vista. Pero primero quería ver qué es esto de la comunicación intercultural. Si nos fiamos de la Real Academia de la Lengua Española, podemos ver que comunicación sería la acción y efecto de comunicar o comunicarse, e intercultural es aquello que concierne a la relación entre culturas. Teniendo en cuenta lo anterior, se podría decir que la comunicación intercultural es el proceso de intercambio de ideas, valores o información entre personas de culturas diferentes, centrándose siempre en el respeto y la comprensión mutua. En esta pequeña introducción que vamos a hacer, vamos a destacar principalmente 5 puntos. Vamos a hablar de la importancia de esta alfabetización multicultural. Posteriormente hablaremos de las habilidades que comentaste anteriormente, sobre qué es lo que necesitamos, ¿no?, para que la comunicación sea efectiva. También comentaremos un poquito cómo enfocan la comunicación las culturas de todo el mundo. En cuarto lugar, hablaremos sobre los retos del liderazgo multicultural, las diferentes interpretaciones y enfoques que podemos tener. Y terminaremos hablando sobre, bueno, esto sería más mi especialidad, la importancia del dominio de la lengua, ¿no?, para que esta comunicación intercultural sea efectiva. Vale. Bueno, eh, vamos a comenzar hablando sobre esta importancia. Es importante por multitud de motivos, pero resumiendo un poquito, la comunicación intercultural mejora la comunicación en general, partiendo de la base de que reduce los malentendidos. Yo creo que esto es algo que nos ha pasado a todo el mundo en las empresas, hablando con personas de otros países, de otras culturas, y una vez que estamos bien formados en esto, pues vamos a reducir siempre estos malentendidos interculturales. También fomenta la inclusión, al mismo tiempo que promueve el respeto, la igualdad de trato entre todas las personas. Esto me parece muy interesante y es que impulsa la resolución de problemas, ya que, desde mi opinión, diferentes puntos de vista suelen conllevar soluciones más innovadoras dentro de un equipo, dentro de una compañía. Evidentemente es esencial en el liderazgo, y es que un buen líder en cualquier compañía debe entender siempre diferentes perspectivas y diferentes culturas. Primero porque, si quiere hacer tratos con ellos, es algo evidente, pero en segundo lugar porque siempre vamos a ver que es una persona que realmente se ha formado y que realmente respeta todos los valores y todas las creencias, todas las culturas. También
vamos a hablar sobre las habilidades. Digamos que la diversidad cultural es una gran ventaja estratégica, debido a que a nivel empresarial este tipo de empresas suele presentar una mayor tasa de innovación siempre. La inteligencia cultural, esto se refiere a la empatía principalmente. Hay que ser empático y respetuoso con todos los valores y todas las creencias, ya que yo creo que solo desde el respeto mutuo se van a poder construir diálogos e intercambios. Si yo no respeto tu cultura, tu creencia, malamente poder hacer un negocio contigo. La comunicación efectiva. Esta comunicación busca que los líderes sean capaces de superar barreras lingüísticas, ya que de esta forma se podrá garantizar una comunicación tanto clara como inclusiva. La exposición a las experiencias. Yo creo que en cualquier compañía que tenga empleados internacionales, es muy positivo siempre poder hacer que ellos vivan desde dentro cualquier experiencia propia del país en el que estén. Más allá de aprender el idioma, hay que integrarles en la cultura del propio país. Hoy en día también los diversos destinos en el extranjero. Multitud de empresas operan en muchos países y si tenemos la posibilidad de enviar a un empleado no a un destino, sino a varios, pues podremos enriquecer tanto la mente de ese empleado como nuestra propia compañía. Y por último, los programas de formación, enseñanza de idiomas, que un empleado, que un trabajador aprenda distintos idiomas va a posibilitar que se pueda comunicar de diferentes maneras con todos los compañeros y además es una puerta siempre que abriremos para que conozca la cultura del propio país. En cuanto a los aspectos culturales, vamos a tocar únicamente tres. Primero, por supuesto, las cuestiones sensibles, lo que se llaman los temas prohibidos, los temas tabú. Aquí entran la religión, etnias, identidad de género, orientación sexual, ropa, incluso saludos. Yo desde mi experiencia hay que tener siempre cierto cuidado con tocar estas cosas en un primer acercamiento con personas de otra cultura porque lo que a mí me parece que a lo mejor sea un tema del día a día, a lo mejor otras personas no y hay que conocerlo siempre. El liderazgo femenino y la igualdad de género. A mí esto me parece muy, muy, muy importante. Primero, yo creo que hay que hacerse algunas preguntas sobre cómo pueden ayudar las mujeres líderes a mejorar la toma de decisiones y la innovación en las empresas, o por ejemplo, por qué es importante que haya más representación femenina en los consejos de administración, en los puestos directivos, y qué beneficios aporta a la sociedad y a la economía. Y yo creo que esto es algo que hay que llevarlo a todas las culturas, porque me parece que hay bastante trabajo por hacer, y yo creo que, finalmente, los líderes en distintas culturas, el tema del liderazgo. No es lo mismo tratar con culturas donde el liderazgo es jerárquico, donde hay unos rangos diferentes y donde hay una persona que toma las decisiones, los subordinados obedecen, que por ejemplo en culturas que son más igualitarias, donde las decisiones se toman entre los distintos miembros, donde no hay, digamos, esta división de rangos. Y esto también tenemos que tenerlo en cuenta cuando hacemos proyectos con diferentes equipos, porque a lo mejor yo hago un proyecto con alguien de una cultura jerárquica y estas personas están esperando que yo o un superior envíe las órdenes y yo estoy esperando que las decisiones las tomemos entre todos. Y ahí puede haber un pequeño choque. Los retos. Aquí podría extenderme minutos y horas realmente, pero evidentemente vamos a comentar 4 de ellos que me parecen los más interesantes. Los estilos de feedback, que esto es algo que se hace en todas las compañías, pero que ojo, porque pueden malinterpretarse cuando la franqueza y la sutileza no se ajustan a las normas culturales. Un ejemplo, un directivo británico, que sería de un estilo de feedback más indirecto, le comenta a un empleado de la India: es una idea interesante, pero quizás podríamos explorar otras opciones. Este empleado de la India lo va a tomar como perfecto, voy por buen camino. No. Realmente,
si un directivo británico te comenta esto, te está queriendo decir de una forma un poco sutil que gracias por tu aportación, pero no, vamos a rechazar la idea, hay que hacerlo de otra manera. Claro, esto pues, va a provocar claramente un choque. La toma de decisiones, lo que comentamos antes, si yo, por ejemplo, trabajo en una cultura escandinava donde las decisiones se toman, digamos, de una forma más cohesionada, más en grupo, pero mis empleados son de la India, por poner el ejemplo anterior, va a ser complicado. Yo voy a estar esperando que mis empleados decidan entre ellos, mis empleados van a estar esperando que yo sea el que diga cómo, cuándo y el qué. Pues esto también hay que tenerlo en cuenta. La percepción del tiempo, el tiempo lineal, el tiempo flexible. Bueno, muchas veces cuando hacemos proyectos hay culturas que le dan muchísima importancia a que este proyecto termine, si hemos dicho 9 meses, mientras que otras culturas pues prefieren jugar un poquito con márgenes, prefieren la adaptabilidad de los empleados. De nuevo, una empresa, por ejemplo, estadounidense, que es una cultura de tiempo más lineal, bueno, pues va a enfadarse mucho si está haciendo un proyecto con empleados, por ejemplo, de una cultura brasileña o de una cultura de Sudamérica, donde quizás el tiempo sea más flexible. Va a haber ahí un choque, ¿no? Porque para Estados Unidos el tiempo va a ser muy importante, va a ser como no está terminado, mientras que a lo mejor en Brasil no están acostumbrados a jugar con ese límite horario. Y por último, la resolución de conflictos. Yo creo que si todos vosotros habéis trabajado alguna vez con empresas de la cultura oriental, por ejemplo, de la cultura asiática, sabéis que es un tipo de cultura que generalmente rechaza el conflicto, no dice nunca que no. ¿Qué ocurre? Pues igual, un proyecto que hagamos con una cultura francesa, por ejemplo, que se siente cómoda en el desacuerdo, ¿no? Que puede decir que esto no me gusta, esto, aquello, vamos a darle una vuelta. Este mensaje lo recibe una cultura de Asia Oriental y como no está acostumbrada a recibir este tipo de feedback o este tipo de comentarios, probablemente les va a echar atrás y seguramente no quieran seguir haciendo negocios contigo, muy probablemente. Respecto al dominio del idioma, bueno, este último punto es el que más conozco yo, sobre todo. En este apartado vamos a diferenciar, por un lado, formación y por otro, competencia lingüística. Que un empleado domine el idioma extranjero le va a ayudar a reducir malentendidos, mejorar negociaciones y la cohesión de grupo, y por supuesto aumentará la confianza y la credibilidad como líder. Pero todo esto no va a ser nunca un camino fácil ni rápido, por supuesto. Las competencias lingüísticas se refieren a los niveles de aprendizaje. Por poner ejemplos, un estudiante de nivel principiante únicamente será capaz de expresar y comprender saludos básicos. Uno de nivel intermedio ya podrá dirigir pequeñas conversaciones e incluso dar instrucciones, mientras que el de nivel avanzado, que es donde nos gustaría llegar siempre en todas las empresas, los alumnos, los empleados, los estudiantes ya serán capaces de negociar y de resolver conflictos en esta lengua extranjera. A modo de conclusión, yo creo que un liderazgo multicultural eficaz debe defender una cultura de equipo integradora, fomentando una plantilla solidaria y con capacidad de adaptación, y al mismo tiempo la empatía, las habilidades de comunicación y la comprensión cultural, yo creo que tienen que ser valores claramente imprescindibles para cualquier empresa. Y bueno, esto sería esta pequeña introducción. Yo creo que ya podemos pasar a este debate, a esta... Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias por tu ilustración y todo lo que nos has compartido. Me ha llamado la atención que has utilizado mucho la palabra cultura, ¿no? Con lo cual, la primera pregunta que os hago a los tres es: ¿cómo creéis que afecta la cultura empresarial que tiene una empresa concreta o un grupo concreto a la comunicación dentro de la misma organización? Venga. Yo creo que al final la cultura lo impregna todo en una compañía y la comunicación forma parte de eso. Entonces nosotros, por ejemplo, que somos una empresa con una cultura muy centrada en las personas, con
fomentamos mucho una comunicación muy abierta, muy de confianza, y eso pues llega en el día a día desde cualquier punto de vista y en cualquier proyecto que tenemos. Para que os hagáis una idea, nosotros fomentamos la comunicación y una información muy detallada a todos los empleados cada día. Tenemos un programa muy chulo que nosotros llamamos 9 Minutes, de forma que eso llega todas las semanas a todos los managers, y lo que hace es llevar como un resumen de las cosas más importantes que han pasado en la empresa, pero en todas las empresas que tiene el grupo. Un poco en la línea que comentábamos antes, que al final las empresas ahora están no solo llenas de departamentos distintos, sino llenas de otros grupos, de otros negocios. O sea, somos todos pues, realmente unos equipos multiculturales. Entonces, eso hace que cada manager lo primero que haga en la mañana del lunes sea con ese resumen que nosotros automáticamente les enviamos, se sienta, tiene una excusa perfecta para sentarse con todo el equipo y aprovechar para comunicar e informar de todo lo que está pasando en los distintos países que engloban el grupo que trabajamos. Y entonces eso ya permite no solamente una comunicación, sino una información, porque al final lo que pasa, no sé si vosotros tenéis la misma sensación, es que por mucho que comuniquemos, muchas veces da la sensación que la información no termina de llegar hasta abajo. Entonces es algo que siempre hay que trabajar mucho, y para nosotros esa información y esa cultura de comunicación y escucha la tenemos súper impregnada. De hecho, tenemos otro programa que es uno de los más importantes que tenemos en la empresa, que lo denominamos así, escucha activa. Y es un programa en el que cualquier empleado de cualquiera de las compañías del grupo puede hacer escuchas activas de nuestros clientes. Evidentemente son anonimizadas, o sea, no se sabe qué persona es, pero los pueden escuchar planteando quejas, planteando cualquier cosa, y todos los empleados, sea su departamento o sea su área de responsabilidad o no, pueden plantear una solución que es escuchada y tenida en cuenta por los departamentos que luego absorben toda esa información. Entonces, es una manera de que todo el mundo sea consciente de lo importante que es la escucha, la comunicación, la información, y si nosotros les escuchamos a ellos, al final se impregna una cultura de que todo el mundo tiene que escuchar y estar con esa cercanía al resto de sus compañeros, estén donde estén, a nuestros clientes. Nosotros al final nos dedicamos a la salud y es muy importante ese sentimiento de atención y de escucha activa permanente. Entonces, evidentemente la cultura está ahí con todo, forma parte de la comunicación. Otra cultura. Renata, que además tú vienes de otra cultura, ¿no? De otro país. Vengo de otro país, vengo de Brasil, y aquí en Telefónica, bueno, mi experiencia ya llevo muchos años en España y en Telefónica 25 años. Y la verdad es que una cosa que me llama la atención y que tiene Telefónica, yo llegué justo en el proceso de internacionalización, cuando llegó a América Latina, a Brasil, yo me vine enseguida. La vocación de ser multicultural, multinacional, ¿no? Entonces, aquí dando un pasito atrás, si me permitís, la empresa que quiere tener esta comunicación, esta experiencia internacional, tiene que tener esta vocación y estar abierto a recibir, ¿no? Que fue un poco lo que yo percibí cuando llegué aquí. Enseguida empezamos a llegar yo, una argentina, bueno, con el mismo idioma, pero de otras culturas también, ¿no? Entonces, aquí hablamos un poquito de cultura y de idiomas. Y la verdad es que eso fomentaba también crear un grupo de extranjeros, pero dentro ya creciéndonos y profesionalizándonos dentro de la cultura telefónica. Eso fue muy importante. Yo creo que las empresas que empiecen tienen que tener esto en cuenta, la vocación y de recibir bastante bien a las personas que vienen de fuera. Tienen que ser cómodos. Cultura. Nosotros, bueno, en nuestra empresa es una empresa internacional y, como decía mi compañera Raquel, la cultura lo es todo. De hecho, yo soy profesor de idiomas, pero yo he llegado a recibir solicitudes de estudiantes que querían estudiar una clase, no por aprender español como tal, porque eran, bueno, personas de otros países que ya viven en España, sino porque tenían dudas culturales. Luego, además, nosotros, pues, en una empresa, cuando te comunicas no es lo mismo comunicarte con colegas tuyos que trabajan en lo mismo, con personas ya de otros países. Nosotros hacemos muchos seminarios, muchas clases un poco así de manera informal para conocer un poquito. Creemos que todos los trabajadores, al
sobre todo al trabajar con compañías, con empleados de multitud de países, debemos de conocer muchos aspectos culturales que luego no nos deberían de chocar. También trabajamos mucho con clases en grupo donde hay alumnos de Austria, de Reino Unido, de Japón, de Brasil. Claro, lo ves en la propia clase. Hay alumnos que incluso se ponen a lo mejor a hablar sin prestar atención a que tienen a 7 compañeros al lado y hay que cortarles y les puede saber mal, puede ser como un poco mal educado, y hay otras culturas que lo ven totalmente normal, o sea, es que está impregnada en el día a día, en las 24 horas, totalmente. Total. Y en base a vuestra experiencia, ¿no? Y hemos hablado de cultura y pasamos ahora a comunicación. ¿Cómo puede la comunicación y las habilidades de comunicar, que es como decía en la introducción, muchas de las cosas que nos están pidiendo para formar a managers, a líderes, como comentabas tú en tu primera parte, mejorar las relaciones institucionales entre empresas, entre departamentos, entre colegas? ¿Cuánto importante es esto? A ver, yo creo que es súper importante. Como estamos diciendo, vamos, los tres, yo creo que estamos poniendo de manifiesto, al final yo creo que a la gente hay que ayudarla y formarla para ser capaz de moverse en todos estos ambientes. O sea, lo que comentaba Renata, nosotros que tenemos también mucho negocio pues, en Chile, en Brasil, en todos estos países, al final para ayudar a conseguir eso que estás planteando tú, lo que hemos organizado es un proyecto en el que nos traemos o sea, empleados de otros países para que trabajen con nosotros y los nuestros se van a esos países, de forma que tienes que hacer un ejercicio de adaptación, de que los demás también se adapten a ti, de conocer cómo es la cultura de tus compañeros, pero in situ en el país, y eso al final ayuda a que luego cuando todo el mundo vuelve a su lugar de origen, tú seas muchísimo más comprensivo cuando esas personas se comunican contigo, porque Duda. conoces, o sea, conoces mucho más, porque al final, lo que estaba comentando Renata, las mismas cosas no significan lo mismo. O sea, yo creo que hay un trabajo de aprender a interpretar que lo mismo en los distintos países es muy, muy diferente. Entonces, ese tipo de programas yo creo que en nuestro caso nos están enriqueciendo mucho y luego, a ver, yo creo que hay que estar dando formación continuamente a los managers para que ellos luego también lo transmitan a todos los equipos en lo que es un liderazgo inclusivo, en temas de comunicación para ser capaces de comunicarse con todo el mundo, no solo desde el punto de vista del idioma, sino de los comportamientos del día a día y de lo que significan aprender a eso, a interpretar. Yo creo que a interpretar. Además de lo que comentas, Raquel, veo que en Telefónica trabajamos durante una temporada una formación de portavoces, ¿no? Entonces, como esta cultura los forman personas claves, managers claves para elevar no solo la cultura hacia afuera, pero entre nosotros, dinamizar internamente a través de un intercambio o incluso desde nuestro hogar con las webs, con webinars, con los teams, pues es fácil estar en contacto con mucha gente de varios países y teniendo estos mensajes muy definidos y siendo solicitado por un manager, por recursos humanos para ser un portavoz de un programa específico, de un cambio cultural específico. Entonces, una segunda variable que es importante tener identificado portavoces para trasladar esta comunicación intra y extra. Sí, no, totalmente de acuerdo con mis compañeras. Nosotros, por ejemplo, igual en nuestra empresa es que es el día a día de tener la necesidad de que, aparte de que se pase a enseñar el idioma que los estudiantes quieren aprender, todos los que estamos ahí debemos de tener una formación a nivel cultural, porque incluso en nuestro caso se pueden dar choques culturales que yo los llamo directos, que es que yo estoy hablando con un estudiante de un sitio y de repente ocurre algo y me puede chocar, pero lo más complicado que nos puede pasar es que ocurra un choque cultural indirecto, es decir, yo estoy en un ambiente con personas de distintos países. Ahí es más complicado gestionar algo, porque algo que yo entiendo y que yo puedo, digamos, intentar gestionar de una manera, claro, cuando estás con personas de distintos continentes, de distintos países, es un poco difícil. A lo mejor no me choca a mí, pero le choca al de al lado, y el de al lado ha vivido esa experiencia desagradable y no vuelve. Entonces, debemos de saber comprender las culturas de todo el mundo, pero también cómo lidiar en aquellas situaciones para intentar resolverlas lo mejor posible y desde el respeto, por supuesto. O sea que, Me llama mucho la atención cómo los que ya llevamos muchos años trabajando, ¿no?
y hemos vivido en nuestras empresas muchos temas de transformación y cambio y la digitalización y todo esto que hemos abordado en muchos programas y procesos, sigue saliendo siempre temas de liderazgo, ¿no? Necesitamos mejores líderes, mejores managers que comuniquen mejor, temas de comunicación, temas de las soft skills, ¿no? Y temas culturales, ¿no? Como las compañías se dan cuenta de que tienen que cambiar las culturas o su cultura para ir cogiendo la siguiente ola que le va a llevar, ¿no? El negocio, ¿no? Es como de, caray, esto no se termina nunca, ¿sabes? Saber que darle siempre a la formación y al desarrollo en temas de cultura, liderazgo y comunicación. Me llama encantado porque me gusta mucho y disfruto mucho, pero también es un poco como cansino, como esto no tiene fin, ¿no? Esto de parece que no. Bueno, Raquel, dime, con tu perspectiva como directora de recursos humanos, ¿cómo influyen las diferencias culturales o interdepartamentales entre distintos departamentos, ¿vale? En la gestión del talento y el liderazgo para fomentar una cultura, y a mí me gusta mucho que lo has dicho tú, la palabra empática, empática. ¿Cómo influye todo esto? A ver, yo creo que la empatía es como el ingrediente secreto para que esto funcione. O sea, a mí me parece que es lo que no puede faltar y en lo que más tenemos que trabajar con las personas. Porque al final, nosotros, por ejemplo, al ser una empresa, como decía antes, dedicada a la salud, o sea, la empatía es clave para nosotros para poder entender las necesidades de nuestros pacientes, poder estar cerca de ellos. Y en el caso que nos ocupa de todo el tema de la comunicación y el tema cultural, al final es la única manera de poder estar cerca del otro, o sea, entenderlo. Como decíamos antes, hay un tema de interpretación, las mismas cosas no significan lo mismo, con lo cual yo creo que no se debe dar por sentado nada cuando estás tratando con personas de otra cultura y de otro país. Entonces, nosotros trabajamos mucho pues, para enseñar a la gente y formar a la gente en eso de que no dé nada por sentado, sino que se ponga siempre en el lugar de la persona que tiene enfrente para intentar entenderle qué le pasa, qué es lo que le está pasando, no dar nada por sentado, porque lo que tú estás sintiendo, como en este caso, por ejemplo, como española, en Sanitas, en Ribera del Loira, no tiene nada que ver con lo que puede estar sintiendo la misma persona, aunque tenga un puesto parecido al tuyo, en la oficina de Chile. Sin O duda. sea, entonces, yo creo que ahí nosotros trabajamos mucho, damos mucha formación en todos esos temas y, como decía antes, programas como el de intercambiar empleados de un sitio para otro para que estén más cerca y luego sean capaces, después de haberlo vivido, de sentirlo, nos está ayudando mucho. O sea, ese tipo de acciones nos está Eso mucho la empatía también, y yo hago procesos de coaching ejecutivos, y al ejecutivo que quiere crecer muchas veces le digo, sonríe, joder, sonríe, tal cual. saca una sonrisa, que hay que empatizar con el equipo, con el de enfrente, Sí. con todo el mundo, y a veces nos cuesta, Hay a mucha gente que le ¿no? cuesta y es un arma que yo creo que ayuda mucho al final a hacer un liderazgo más abierto, cercano, mucho más inclusivo. No sé, se piensa que eso es una de las cosas más que se pueden aprender más fácilmente, pero yo opino todo lo contrario. Al final, lo que comentabas, ¿no? Digamos que el tener un cambio así, un cambio mental, un cambio en sonreír más, el abrirse más, parece que lo damos por sentado que lo vamos a poder hacer, pero eso requiere un proceso de trabajo y de adaptación al final, porque nosotros estamos acostumbrados a ser de una manera y no se cambia de la noche a la mañana esa manera. No, pero con lo que decías tú antes de otras culturas, hay culturas en las que si tú estás muy sonriente también es un problema. Entonces hay que aprender a equilibrar eso porque sobre todo con eso, pues, un poco Asia y todo esto, entonces es un poco, claro, al final te tienes que impregnar de un poquito las características, lo que tú comentabas antes, para no chocar de lleno. En esta línea de empatía, que es todo empatía, ¿no? Comunicar, yendo a a las diapositivas iniciales de Daniel, que es el acto de un emisor y un receptor, pues si no hay ahí una conexión de que de verdad hay una empatía, uno está escuchando, escucha activa, que ahora escuchamos escucha activa, entender el otro, no hay una comunicación eficaz, es alegario. En esta línea, aquí en España, llegas a una reunión por la mañana y vas directo al tema, ¿no? Y en Brasil es todo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Con quieres un cafecito? ¿Has dormido? ¿Has ralentiza?
Y claro, yo ahora cuando llego y quiero directo entrar en el asunto, ya la asusto. Incluso es chocante y agresivo entrar directo al tema y no preguntar buenos días, qué tal, saludar por la mañana o despedirte, ¿no? Entonces es una manera un poco de cultura, pero también empatizar, si bueno, ahora vamos a hablar de un tema y 2 segundos que pierdes saludando no está de mal. Esos pequeños A mí me cuesta mucho, ¿sabes? Yo llego y ¡zas! De aquí o a no sé cuánto. Venga, 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 y a lo que hemos venido. Sí, muy ejecutivo, o muy directivo, o muy español, Eso es ¿no? muy español y en otros sitios eso lo viven con agresividad. Con mucha tienes que ir. Y a la hora de cortar también. Venga, hasta luego. Pum. Y si no, venga, muy bien, me alegro que esté bien, buenas tardes. Un saludo de entrada, un saludo de despedida. Es importante. No, porque está genial que lo traigas aquí y lo compartas, porque hemos venido a aprender cómo nos comunicamos, cómo nos relacionamos, cómo esto se puede impulsar. Y tú, como experto en formación en idiomas y en formación en general, ¿cuánto de importante es esa adaptación del lenguaje y del tono cuando hablas con colegas de otros países y, perdón, y de otros departamentos y de otras sociedades de tu grupo empresarial? Muchísimo. Bueno, a ver, yo sobre todo me dirijo a personas de otros países desde el sector de la educación y que yo soy su profesor. Incluso yo he llegado a veces a enseñar español a personas que probablemente tienen unos puestos muy altos en determinadas empresas, pero para ellos llegan a la clase de español y quieren que les tutees, quieren que les hables de una manera súper informal. O sea, yo siempre cuando trato con personas extranjeras voy a hablar siempre de usted con una gran formalidad, no así con mis compañeros españoles de mi empresa, que es verdad que es como si fuera mi colega de toda la vida y a lo mejor no nos hemos visto, pero muy español eso puede ser a veces entre empleados del mismo rango. Pero el mundo de la enseñanza es que es bastante distinto, porque para las personas que están recibiendo esa formación, también, aparte de aprender el idioma, es su momento de desconexión. Entonces, quieren sentirse en un ambiente relajado. Para ambientes formales ya tienen todo el resto del día. Entonces, generalmente hablo. O sea, sí que es verdad que me puedo encontrar con personas de cultura, sobre todo asiática, que son excesivamente formales, que incluso, bueno, tenemos que intentar cambiar un poquito el chip, porque me hablan como si a veces fuera yo el presidente del gobierno y, claro, yo me siento incómodo también y me dice, efectivamente, bueno, no, y regalos, que he llegado a ir a la universidad y mis alumnos el primer día, sin conocerme de nada, trayéndome regalos. Claro, eso en la cultura española sabe mal. En la cultura española, un alumno que da un regalo a un profesor es un alumno que quiere algo. Allí no, allí es una forma de, buena nota, bueno. Pero allí es una forma de respeto y se ve raro que tú lo veas raro. Pero claro, entonces eso, bueno, me chocó bastante. Pero, pero sí, tal como comentaban, pues yo desde mi trabajo siempre eh, el tono es muy informal, muy indirecto, muy incluso familiar, como nos vemos una vez a la semana y parece que tenemos que hablar ya de todo, hablarme de tu familia, o sea, es muy distinto. Pero bueno, también eso me gusta mucho. Aunque, Raquel, aunque ya has hecho referencia un poco antes, ¿nos puedes traer y puedes compartir algún ejemplo real de Sanitas donde hayáis puesto foco en temas de comunicación y hayas obtenido buenos resultados que puedas compartir con el grupo del GREF? Pues nosotros pusimos hace unos años en marcha una plataforma a nivel BUPA, a nivel mundial, de todas las compañías que formamos parte del grupo BUPA, que se llama WordVivo, que estaba dejando a un lado incluso la intranet, porque esto te permite comunicarte con todo el mundo dentro de todo lo que es el grupo a nivel internacional y además tú te puedes comunicar en tu idioma, pero la plataforma traduce automáticamente al idioma de la persona que lo está leyendo. O sea, que todo el mundo lo vive en su idioma, lo cual ayuda mucho en todo este tema que estamos poniendo de manifiesto, porque al final el idioma no deja de ser siempre una barrera. Perdona, yo escribo en español y un colega en UK me lee en inglés. Ok. Luego, nosotros que tenemos, por ejemplo, negocio en Polonia, pues cada uno en su idioma, o en Turquía, lo leen y y además te puedes comunicar con cualquier persona, desde el CEO mundial Vale. hasta cualquier, vamos, colega tuyo de otro departamento similar.
Entonces, eso está haciendo que la comunicación sea muy abierta y que llegue a todo el mundo y que todo el mundo se sienta cómodo a la hora de expresar, porque al final expresa en su lengua. Total. Entonces, se comunica y se habla de todo. Pues, no sé, desde informar de algo hasta contar una noticia de he ganado un premio que me han dado por ser el mejor empleado del mes. Pues estas cosas en el extranjero, en España son menos tal, pero Como una red social. es como una red social. Y de hecho, nosotros seguimos manteniendo todavía la intranet, pero cada vez se usa menos porque se está yendo todos los mensajes hacia la otra manera de comunicarse y antes o después acabaremos seguramente. Bueno, la intranet es más pasiva, ¿no? Entiendo, es de yo leo. Sí, pero incluso los propios mensajes que antes se publicaban en la intranet para comunicar cualquier cosa y se están derivando a la plataforma de Word Vivo. Entonces, al final eso está abriendo mucho la comunicación a nivel internacional y a la hora de poder empatizar, conocer más, porque la gente cuenta absolutamente de todo, con lo cual conoces muchas más pues, matices de las propias culturas de los propios países. Es una charla porque para la del idioma que muchas veces ahora Tu experiencia así para contaros está funcionando muy bien y la gente está súper contenta y muy enganchada, muy, muy enganchada. Además a todos los niveles. Y es una relación muy interesante, recursos humanos con comunicación, ¿no? Sé que yo creo que a lo mejor algunas empresas son departamentos más, están, bueno, con comunicación interna, con intranet, con workplace, todo eso, y luego programas de recursos humanos aquí con Grats, ¿no? Pero depende de lo que de la compañía, la comunicación está en un sitio, está en otro, la de recursos humanos está en un sitio, está en otro, está junto, sí. yo creo que sobre cultura, más allá de aprenderlo por motivos laborales, es que me parece que es como una actividad de un hobby, un ocio, o sea, algo que es muy interesante. Al igual que vemos muchas veces vídeos, información sobre cómo es esta ciudad, es este país, aprender sobre culturas es algo que llama la atención a mucha gente. Vivir, al final, y a viajar y a todo. Para compartir. Yo como empleada, no, mi rama es relaciones institucionales, ¿no? Pero recursos humanos, hay un proceso de upskilling, reskilling muy fuerte de formación, o sea que nos estimulan a estar muy formados, a aprender nuevos idiomas y tener grupos, no en esta única herramienta, pero los más tradicionales quizás, pero sí romper barreras de uno mismo, ¿no? De intentar ser cada vez más mente abierta, internacional, para tener aprendizajes peer-to-peer, una persona con otro, y eso, hay un par de experiencias en Escuela 42 y una unidad de Telefónica Tech que así ellos trabajan de par a par, precisamente con idiomas, con formación, precisamente desconstruyendo el aprendizaje para aprender y estar en un update, tener el nuevo momento de lo que el mercado y la capacitación, bueno, y la profesionalidad, no sé. Has dicho antes también portavocías, ¿no? Que Pero portavocías tiene más de comunicación. Vale. Comunicación elige a unos y prepara, ¿no? En este caso es más de reskilling, de recursos humanos. Uno de portavoz tiene más de comunicación y nosotros teníamos un impulso y de recursos humanos a estar cada vez más formándonos y rompiendo barreras entre áreas y compañeros de otros países para justamente aprender cosas nuevas. de las soft skills que muchas compañías Efectivamente. quieren que sus Sí, empleados eso es, comunicación, desarrollen. eso es vital, es trabajo en equipo y multicultural, bueno, todo lo que estamos hablando. El trabajo en equipo tiene que ver mucho con la comunicación de todo el equipo. Eso es, totalmente. Y escuchar, aceptar otras ideas y saber también contra la suya, es muy importante. Y lo has dicho tú, el feedback también antes en tu primera parte, ¿no? Que también sale continuamente un montón de compañías que, em, sobre todo ligado al mundo de la evaluación del desempeño y las conversaciones de los managers con los equipos, salen los temas de feedback, ¿no? Pero fuera de ese proceso de recursos humanos anual, la verdad es que poder mantener feedback con colegas o con equipos de una forma natural y constante, que al fin y al cabo es comunicar mi punto de vista, como yo me he sentido o como veo las cosas o una orientación, es comunicación y es fundamental, ¿no? Solo que, total, sobre todo que aparece sobre todo en el mundo de la evaluación del desempeño, que es cuando a los equipos de recursos humanos, y no te miro a ti en especial, o sea, estoy mirando a todos,
aparecen con la obsesión de queremos la reunión de feedback de los managers con los equipos. Esto debería ser como anualmente y ganar todos esa musculatura de comunicarnos con los equipos, dar feedback y recibir feedback durante todo el año, De vamos. una forma, Los 4. sí, de una forma mucho más natural durante todo el año. Total. Para además poder hablar de más cosas, porque si no está como supeditado a un desempeño, un tema muy concreto. Claro. Sí. Ok. Bueno, te toca a ti una pregunta también muy interesante, 2 buenas prácticas de 2 compañías súper importantes de España. Errores. ¿Qué errores comete la gente, las empresas, los directivos, los empleados a la hora de manejarse en la comunicación intercultural, interdepartamental o entre colegas? Interpretar principalmente, muchas veces, por ejemplo, desde el punto de vista de la enseñanza del idioma, la traducción literal. Eso me ocurre mucho. A veces, bueno, se queda ahí, pero muchas veces una traducción literal puede darte un significado totalmente incorrecto o incluso peligroso de gestionar. Eh, Luego, también la forma de expresarse, digamos que una cierta formalidad. Hay gente que en otros países, en otra cultura, aprenden tu idioma, por ejemplo, pues con libros de una manera súper formal, llegan aquí luego a España y te tratan de una forma que no es la correcta, pero que es tal y como ellos han estudiado. Y luego, el quedarse callado, el miedo a cometer errores. Yo creo también, muchas veces, cuando están aprendiendo un idioma, mucha gente tiene miedo a equivocarse, porque a lo mejor en su cultura decir una cosa mal está ya muy mal visto. Yo tengo aquí mucha experiencia, por ejemplo, con estudiantes de China, como comenté antes. En China, en las escuelas, en los institutos, en las universidades, cuando el profesor pregunta directamente a alguien, no dice, ¿quién quiere decir algo? No levanta la mano nadie participa, por miedo al error. ¿Qué ocurre? Que cuando yo tengo a estos estudiantes y yo quiero que participen, no hablan. Tengo que llamarles de uno en uno. Y como no están muy seguros de lo que van a decir, no dicen nada. Entonces ahí hay que hacer un ejercicio de que aprendan a que, aparte del idioma, que aquí en España eso no es algo problemático y de hecho es una barrera que tienen que eliminar para poder aprender luego bien el español. Si no eliminan esa barrera cultural suya propia, va a ser imposible. Al igual que yo como español tengo que saber que si me voy allí, voy a encontrarme con eso y no tengo que, digamos, que esperar al azar. Tengo que ser yo el que dirija y el que pregunte individualmente. Y el vértigo a atreverse. ¿Cómo ves tú el vértigo a atreverse a comunicar, lanzar, hablar? Es el primer fallo. ¿O no? Claro. Bueno, eso es verdad. Fue muy lanzada, de hecho usé las primeras veces que soy muy lanzada y me malinterpretaron. Precisamente para, bueno, de mi cultura, ¿no? Sí, yo creo que muchos momentos de miedo, pero también si no te lanzas un poquito y se hace ver por la baba del respeto, ¿no? O sea, yo estoy aquí, yo también existo y también tengo voz y quiero expresar mi opinión, ¿no? Pues sí. Entonces es un matiz muy sutil o que es una comunicación profesional, pero incluso personal, si estás en un café y relajas un momento y dices, oye, yo también tengo una opinión y uno de los errores, disculpa que interrumpa, así la comunicación, como es el emisor y receptor, si el receptor es alguien de autoridad con respecto en una empresa, ¿no? En un trabajo, hay que quitar un poquito esos microsesgos que teníamos, ¿no? Yo ya llevo muchos años, pero y hablabas tú al final de la presentación del liderazgo femenino, del tema de género. Una extranjera, latina, joven, hace 25 años no tenía voz, perdón. Ahora eso, estamos en otro momento, ¿no? Entonces yo en algunos momentos me sentía y me lanzaba. Entonces lo que hoy puede ser un error, pero depende de la sutileza de supervivencia de voz, de que uno quiere hablar y voy a arriesgar, porque si no me arriesgo ya está. Sí, sí, no, totalmente. Yo esto lo enfocaba más sobre todo a que hay, bueno, hay personas que, por ejemplo, necesitan tener un cierto conocimiento de la lengua para ponerse a conversar contigo y si no lo tienen,
su conversación se reduce a monosílabos, a poquitas cosas. Nuestro trabajo como formadores de idiomas es intentar eliminar esa barrera. Yo siempre pongo además con mis estudiantes mi propio ejemplo. Mi inglés siempre fue muy malo, ahora es un poquito mejor, pero es que la barrera que yo tenía era la vergüenza. En el momento en el que yo empecé a hablar con mis cientos y miles de errores, pero me di cuenta de que la gente me comprendía cuando hablaba, a partir de ese momento yo mejoré, pero un montón. Y entonces es lo que yo suelo buscar siempre en, en los alumnos, y muchos de mis alumnos son empleados que trabajan en España y que tienen que comunicarse en español y que les aterra, les da miedo y me dicen, no, mis colegas son españoles, pero yo siempre lo intento en inglés por si no lo entienden, y les digo que no, inténtalo, si yo te entiendo, ellos te van a entender, aunque no sea perfecto. Entonces para mí, cuando eliminas el miedo, ya la mitad del camino está hecho. Esa es mi opinión. El atrevimiento. A mí me gusta mucho el concepto y ligado con lo que tú dices de estar sentado en la mesa. O sea, cuando vas a una reunión y te sientas en la mesa, tienes que sentirte empoderado en esa reunión o en ese foco, con lo cual atrévete a hablar, a compartir, a dar tu opinión desde la educación, la adecuación al tono, la educación a la cultura, pero atrévete porque es el momento en el que se juega el partido, no luego, ¿no? Cuando hemos terminado, a mí me ha parecido, yo he creído, pues resulta que, o yo debería, no, en ese momento me parece como el momento en el que uno es donde tiene que desarrollar las habilidades de comunicación, de compartir, de expresar su opinión, Perdóname que te interrumpa. ¿no? Otro aspecto cultural también, la interrupción. Eso hay culturas donde no está mal visto interrumpir a un superior en una reunión para hacer alguna pregunta, y hay otras culturas donde me callo todo y ya si tengo dudas, luego te escribo un correo electrónico en privado. Y entonces eso es muy curioso también, porque eso también se lleva luego a las propias clases, a las clases de idiomas también. Hay gente que te pregunta a la mínima que puede y gente que, sí, sí, lo entiendo todo, sí, sí, y te escribe al rato, no entendí nada, por favor, bueno. Porque uno se comporta acorde a la cultura corporativa que tiene en su compañía, en su empresa, en su tal. Eso está claro. Bueno, muchísimas gracias. Voy a ver si hay alguna pregunta que nos esté escribiendo alguien o que alguien nos pueda. Muy bien, más que una pregunta, tenemos una felicitación que nos están felicitando por el webinar de hoy. En el chat tenéis un chat abierto por si hay alguna pregunta que nos queréis hacer a cualquiera de los panelistas de esta tarde. No, no tenemos ninguna. Bueno, no hay problema. Pues hago un pequeño resumen y vamos cerrando. Me ha gustado mucho la tarde. Muchísimas gracias a los tres. Este es un tema que, como decía antes, el liderazgo, la cultura, la comunicación intercultural, entre departamentos, entre empresas, yo creo que no lo vamos a resolver. Hay que estar continuamente haciendo formación, continuamente poniendo foco, continuamente ayudando a las empresas y a los empleados, pero sí que me quedo con líder, cultura, habilidades, ¿no? Que últimamente leo mucho sobre bueno, todos leemos mucho sobre la inteligencia artificial y que lo que nos va a cambiar la vida y de que cada vez nos convirtamos en profesionales más humanos que ayuden a complementarse con la máquina, la empatía, y luego estamos en un foro de formación, yo diría la formación, para directivos, para equipos, para manager, online, presencial, en cualquier momento, porque vivir, trabajar, tiene que ver con entornos de relación empresarial, humana entre personas, y eso pasa por utilizar cada vez más este trozo para poder compartir tus ideas, tu pensamiento, tu todo. Eh, Aquí hay una nueva pregunta, bueno, una pregunta. ¿Alguno se atreve a dar ejemplos de líderes actuales que son ejemplo de buena comunicación intercultural y de empatía? Ejemplos en positivo y otro en negativo. Desconozco. ¿Alguno se atreve a dar ejemplos de líderes actuales que son ejemplo de buena comunicación intercultural y de empatía?
Pues mirar, yo voy a poner aquí de ejemplo y me vais a seguir perfectamente, yo creo que Rafa Nadal. Rafa Nadal es un tío que yo creo, y perdón por la expresión tío, que comunica fenomenalmente bien. Desde la empatía, expresa lo que siente, se muestra vulnerable, emite su opinión, tiene su juicio y su criterio. Me parece un buen ejemplo de alguien que cuando yo escucho me llama mucho la atención cómo comunica y cómo está de acuerdo con algo o no está de acuerdo con algo o lo comparte en un entorno profesional, que es cuando le vemos a Rafa, ¿no? En una entrevista, o le vemos en una mesa, o le vemos después de ganar un partido o de perder un partido. Para mí, Rafa, que Yo comparto. Se trata, en el caso de Rafa y en otros como él, de que sean personas auténticas. O sea, para mí la clave es la autenticidad. Entonces, a él le pasa y hay otros como él que también lo son, y eso es fundamental. Ahí es cuando se ve esa empatía, esa cercanía, ese ser de verdad. Y yo creo que es lo que marca un líder bueno. el nuevo líder cada vez es más, más empático, más humilde, más normal y lidera más desde dentro de la manada que desde otro sitio. Sí. ¿Algún ejemplillo más? ¿Alguien de Brasil? ¿Algún Neymar? No. No. Bueno, no es un no, que ahí el sí o no aquí puede comprometernos. No, pero son otros lenguajes, ¿no? Entonces, y yo tengo en el mundo institucional, ahí, pero es muy de donde trabajo. Un punto que no comenté y puede ser interesante que escuches es que en relaciones nacionales tenemos un apoyo de otro lenguaje, que es el no verbal. Entonces se puede ser muy empático y respetuoso y comunicar bien del lenguaje no verbal, que es una manera de empatizar también. Entonces, no un contexto de todo exactamente el nombre de una persona, pero sabemos y vemos líderes o personalidades que van a la televisión y que tienen una forma de estar muy correcta, ¿no? Muy respetuosa, muy empática, con un lenguaje no verbal. Yo me quedaría en eso, porque es una cosa que se le puede tener para las manos. Trabajamos mucho con eso en relaciones nacionales, entonces es todo, eso es un puntito de diplomacia, ¿no? Entonces, cuando no llegando a la formalidad de todo, pero un puntito diplomático es correcto y ayuda bastante a comunicar. Venga, tenemos una pregunta más. Si estás en una reunión con varias nacionalidades, ¿qué es más recomendable? ¿Te vas adaptando a cada interlocutor o te muestras cómo eres tú y tu cultura a la hora de enfrentarte a reuniones? Adaptarse a cada interlocutor se puede intentar, pero es muy difícil. Yo creo que aquí hay que respetar siempre la cultura de la empresa. Es lo que, desde mi punto de vista, entiendo yo. En una reunión con personas de muchas nacionalidades, será una reunión de la empresa X, vamos a llamarla, si la empresa X pertenece a Alemania, yo tiraría por ahí, en principio. No sé si, ¿Serías por empatizar con el alemán, digamos, o no? ¿O la cultura? bueno, aquí según lo que están preguntando, si adaptarse a cada interlocutor, yo entiendo que los interlocutores aquí, si van a estar en una reunión con una empresa alemana, van a adaptarse un poco, yo me puedo adaptar a ellos, pero evidentemente, claro, es que esto es complejo, no es lo mismo una reunión con 5 personas que con 25, no me puedo adaptar a, yo esto lo digo un poco por experiencia propia, de tener alumnos de muchas partes del mundo, al final tienes que tener tienes que tener una base en la que tú te mueves, es que es imposible, porque lo que le gusta a uno no le va a gustar a otro, entonces yo siempre me adaptaría a la cultura de la empresa, es lo que yo partiría porque entiendo que es lo que la gente va a conocer, la mayoría de las personas. ¿Experiencias internacionales para responderle al compi que nos pregunta? Yo comparto sí, contigo. Yo también intentaría adaptarme a lo que es la política de la empresa y si no es mucha gente, porque claro, si tienes a 25 es complicado, pues si hay algún matiz en 5 personas distintas, pues a lo mejor podrías matizar en un momento dado si hay algo que sabes que es muy diferente en los distintos países que están sentados a la mesa. Si es algo ya de más gente, pues a lo mejor intentaría ser lo más neutra posible para que nadie se sienta agredido y el mensaje llegue lo más correcto posible. A mí me ha funcionado, y lo comparto en reuniones internacionales,
¿no? Como tú dices, oye, yo te voy a contar, vamos a compartir, vamos a hablar desde mi cultura o la cultura corporativa, pero me ha funcionado muy bien luego el tema de hacer preguntas a los otros interlocutores, ¿no? Fomentar la participación. Antonio, Judith, Marisa, ¿qué opinas? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo sería en tu país? ¿Qué opinas de? Y fomentar esa participación a mí me ha funcionado bien. Es una especie de, bueno, entre todos hemos hablado, hemos expresado y más o menos hemos llegado a un consenso o hemos llegado a un consenso, pero todo el mundo ha tenido la oportunidad de contar y expresar. Y eso relaja mucho y facilita mucho las reuniones internacionales, ¿no? Pero en mi experiencia. Ok, Porque al final todo el mundo puede hablar, Sí. claro. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos por estar esta tarde que escuchando este webinar del GREF alrededor de la comunicación, de la cultura y de muchas otras cosas como el liderazgo, como todas las cosas de las que hemos estado hablando. Y a nuestros 3 panelistas de hoy, muchísimas gracias por acompañarnos en esta pequeña aventura. Gracias y hasta la próxima. Chao.